Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar por qué a Jesús le salió agua y sangre de la herida del costado. Vamos a leer en Juan capítulo 19, del 33 al 35. Dice así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Pero estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, todos sus apóstoles lo abandonaron, todos se corrieron, pero solo Juan estuvo con él. Él siempre estuvo a su lado. Es decir, la persona que ama a Dios, que ama realmente al Señor, siempre va a estar al lado de Dios. Si usted ama a Dios, siempre va a estar al lado de Él. Pero el que no lo ama realmente, pues se va a alejar de Él. Pero Dios quiere que todos los que le aman estén siempre cerca de Él. Entonces Juan es el que demostró tener más amor a Dios. Y Él siempre estuvo con Él, lo siguió y estuvo esa noche con Él. Y fue a la cruz, fue cuando el Señor fue al Monte Calvario, Él estaba con Él, y en el momento que era crucificado, también estaba con Él. Tenían la costumbre, los romanos, de quebrarle las piernas a los que eran crucificados para que estos murieran más rápido. Entonces le quebraron las piernas al primero y al segundo hombre, a los dos ladrones que fueron crucificados junto con el Señor. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sencillamente porque pues al quebrarle las piernas ellos tenían que morir más rápido, pero estando ya muerto no había necesidad de hacerlo. Entonces vino uno de los soldados, quizás por enojo, le abrió el costado con una lanza. Le abrió una gran herida en el costado. ¿Y qué es lo que pasó? Y al instante le salió sangre y agua. O sea, es algo que nunca se ha visto. Que a una persona cuando tiene una herida le salga abundante agua y sangre. Por lo general casi siempre le sale solo sangre, pero no le va a salir agua. Aunque muchos médicos y científicos digan que el cuerpo también tiene agua, tiene líquido, pero realmente lo que la gente pierde es sangre. Entonces, ¿qué significa el agua y la sangre? La sangre significa que el Señor Jesús era humano, era un hombre. Y el agua significa que también era espiritual, que vino del cielo, que vino por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Jesucristo es el agua, la palabra de Dios, o sea, el agua de vida. La palabra de Dios es el agua de vida. Entonces aquí nos está dando una prueba más Dios de que Jesús vino de Él. De que Jesús vino de Dios, de que Jesús es la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual le salió agua del cuerpo. ¿Qué dice Juan? El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Juan da su testimonio de lo que él miró. Fue testigo de las cosas que él vio y no podía callar lo que había visto y lo que había oído. Ningún cristiano puede callar las cosas que ve y que oye, porque para eso es testigo del Señor, del poder de Dios, de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios. Si usted es testigo de Dios,
de su amor y de su misericordia, nunca puede estar callado. Tiene que testificar siempre de lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces Juan dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. Entonces todas las cosas que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento en Jesús se cumplieron. Todo lo que iba a padecer el Cristo en el Señor Jesús se cumplieron. Vamos a ver ahora primera de Juan, capítulo 5, del versículo 6 al 8. Dice así, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el Espíritu de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bien, Juan escribiéndole aquí a las iglesias le dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Es decir, Jesucristo vino como un ser humano. Esto significa la sangre y agua, que era un ser espiritual, o sea, que era la palabra de Dios, que era el Hijo de Dios, porque no vino solamente mediante agua. Hay algunos que creen que Jesús solo era un espíritu y que no murió y por eso no resucitó simplemente. Pero Jesús tenía naturaleza humana, porque siendo Dios, se hizo hombre, se hizo humano para padecer como un ser humano todos los sufrimientos que él padeció, para morir como hombre, para sufrir como hombre, para ser azotado como hombre y sentir los dolores como lo siente un hombre cuando es azotado y escarnecido. Entonces él sintió todas las cosas en su cuerpo de los que le hicieron y todo el escarnio que hicieron en él. Y ahora dice Juan, el Espíritu es el que da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted ha creído en el Señor, no lo convenció ningún hombre, sino que el Espíritu Santo lo guió hacia Jesucristo. Usted fue convencido por el Espíritu Santo y usted fue guiado hacia Cristo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio que el Señor Jesús vino mediante agua y sangre. Y aquí dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bien, el testimonio de Dios, el del Padre, el Verbo, la palabra de Dios o Jesús, y el Espíritu Santo, son los que dan testimonio en el cielo de que Jesús vino mediante agua y sangre. Es decir, que Jesús vino como un ser humano, pero era la palabra de Dios, era Dios mismo que había bajado del cielo. Entonces hay tres cosas, hay tres que están dando ese testimonio. En la ley se decía que por boca de dos o tres personas se iba a decidir todo asunto. Entonces se necesitaban dos testigos o tres testigos para que se decidiera toda clase de asuntos, y la persona que presentaba esos tres testigos podía ser absuelta, o si iban tres testigos en contra de él podría ser condenado. Entonces, pero aquí Juan está poniendo al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo como testigos.
de que Jesús vino mediante sangre, agua y sangre. Ahora dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si en el cielo hay tres que dan testimonio de Jesucristo, del Hijo de Dios, también en la tierra hay tres que dan testimonio, y este es el espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu de Dios da su testimonio de que Jesús vino por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios y que vino como hombre. El agua, la palabra de Dios da testimonio también. Y la sangre, es decir, la sangre de Cristo da testimonio de que Él vino como un ser humano. Y estos tres concuerdan. Es decir, estos tres están de acuerdo. Están de acuerdo con la forma como vino Jesús a la tierra. No vino solamente como espíritu, sino también como hombre, como un ser humano. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si por medio de la ley se cree en los testigos, siempre la policía dice, los testigos dicen, y aunque el testigo sea falso, los testigos dicen. Entonces, si se cree en el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque Dios es veraz, no miente nunca. Y este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y la gente tiene que creer en Dios y en la palabra de Dios. El que no cree en la palabra de Dios prácticamente se está rebelando contra Dios. Y Dios va a juzgar a aquellos que no han creído en Él. Porque dice la Biblia que los incrédulos no entrarán en el reino de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 21. Del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que estaba sentado en el trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? Es Dios, el Padre. Él es el que estaba sentado en el trono y el que le está revelando esto a Juan. Entonces, y le dijo, yo hago todas las cosas nuevas. El cielo y la tierra van a ser destruidos y el Señor va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Porque por eso dice, yo hago las cosas nuevas, todo lo va a ser nuevo. Hasta los hombres va a ser una nueva creación, una recreación en las personas que han creído en Él. Y van a ser transformados de cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible, semejante a los ángeles de Dios en el cielo. Usted va a ser hecho de nuevo. Ya no va a ser ese ser humano con esa carne, con la carne corrupta de la que estamos revestidos todos, sino que vamos a ser semejante a los ángeles de Dios. Es decir, vamos a ser espíritu, luz, con el brillo y el resplandor de la gloria del Señor. Le dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras que Dios da son fieles y son verdaderas. Se cumplen. Se ajustan a la verdad y a todos los hechos, a todas las cosas que van a acontecer. Todo lo que Dios dijo que va a pasar, esto va a suceder, aunque la gente no lo crea. Pero muchos están viendo todas las cosas que pasan y saben que estas cosas
ya están escritas en la Biblia. Ya Dios lo había dicho antes de todas estas cosas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios dice, yo soy el alfa y el omega, que quiere decir principio y fin. El principio de todas las cosas, de la creación y el fin de esa creación. Así como Dios creó la tierra, el cielo, creó a las personas, a todos los seres que habitan en la tierra, así también esa gente va a morir. El cielo y la tierra va a ser destruido porque Él es el creador y Él tiene el derecho y la autoridad de hacer conforme a su voluntad toda su creación y hacer una nueva creación en el hombre. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tenga sed, si usted tiene sed de Dios, usted puede tomar de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida es la palabra de Dios. Si usted tiene sed de la palabra de Dios, tiene que estar escuchando la palabra de Dios para calmar su sed espiritual. Si usted no tiene sed de la palabra de Dios, no le va a gustar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y a través de la palabra de Dios usted está recibiendo vida y vida eterna y vida en abundancia. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor es aquel que llega firme y persevera en la fe en el Señor hasta el fin del mundo, hasta el día que Dios lo llame a su presencia. Si usted persevera en la fe del Señor, usted es un vencedor. Usted llega al fin de su existencia, o cuando el Señor venga y está perseverando y constante y fiel y firme en el Señor, usted va a ser salvo. Usted va a heredar el reino de Dios, va a ser hijo de Dios. Él será su Dios y usted será su hijo, como Dios lo está prometiendo. Ya no va a ser una criatura de Dios, sino que va a ser un hijo de Dios que va a reinar juntamente con Jesús, el Hijo de Dios, en el reino de los cielos. Entonces el Señor está compartiendo su reino con usted, si usted llega a ser hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con los que no han creído? Dice, los cobardes y incrédulos. Los cobardes son aquellos que tienen miedo a confesar que Jesús es su Salvador por temor, ya sea por las represalias, porque lo persigan, porque lo vean mal, porque ahora están viendo mal a muchos cristianos y los que predican la palabra de Dios, entonces por miedo no lo hacen, aunque tal vez crean, pero tienen temor. Esto es un cobarde. Y el incrédulo es aquel que menosprecia la palabra de Dios y no cree en él, dice. Los abominables y homicidas. Abominación es que Dios odia todo lo malo que la gente hace. Entonces, la persona que hace solo lo malo delante de Dios se vuelve abominable delante de sus ojos. Porque la palabra de Dios dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Dios ama a todos los pecadores, no importan los pecados que haya cometido, pero el problema para muchos es que siguen pecando y Dios lo que aborrece es el pecado. Entonces, si usted continúa pecando, renegando contra la palabra de Dios, desobedeciendo a Dios, usted se hace abominable delante de los hijos de Dios, delante de los ojos de Dios. Los fornicarios y hechiceros, hay el fornicario carnal que anda haciendo sexo de una manera libre con una persona y con otra, y el hechicero es aquel que le gusta hacer hechicerías, embrujos, y anda consultando con brujos para tener algo de beneficio, ya sea dinero, una novia o un novio, o cualquier cosa que ellos quieran tener. Los idólatras y todos los mentirosos. Los idólatras son los que andan idolatrando ídolos, pero hay mucha clase de ídolos. No solo vamos a pensar que son imágenes, pueden ser hombres,
Pueden ser deportistas, artistas, cantantes, políticos. La gente idolatra también a los hombres y hacen de ellos su ídolo porque los siguen y los siguen y le dicen el Dios, hijo de los dioses, y llegan hasta decir Mesías, porque todo eso es idolatría. Solo porque le llaman una estrella de algún deporte, pues ya ese es un Dios. Pero realmente Dios dice que ni los idólatras y todos los mentirosos, porque todo eso es mentira delante de Dios. Decirle a un hombre que es Dios es una mentira. Decirle a un ídolo que es Dios, decirle a un animal que es Dios, todo eso es mentira. Decirle a una persona que es Dios o a un ángel que es Dios es mentira. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Toda esta lista de personas prácticamente ya no tendrán salvación para ellos si no mejoran sus caminos y buscan a su Dios y Señor y su Criador. Encontrar a Dios mientras puede ser hallado, buscarle o encontrarle mientras está cercano, es lo que dice la palabra de Dios. Dios está cerca de usted ahora, porque Él está hablando, habla por medio de su siervo, habla a través de su palabra. Dios quiere que usted venga a Él, que usted venga delante de su santa presencia y lo reconozca como su Dios, su Señor y su Salvador, para que usted tenga parte con Él en el reino de los cielos y se convierta a Jesucristo, que es el único camino para llegar delante de Dios. Porque es la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El que vino mediante agua y sangre a la tierra para recoger a sus criaturas y transformarlas y que tengan parte con Él en el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por suscribirse a mi canal, suscríbase a mi canal, denle un like a este video, un me gusta, aprieta el pulgar, mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. Dios les bendiga.